de la Asamblea Legislativa, que nos ha colaborado también en múltiples ocasiones haciendo análisis político de la realidad nacional. Don Rolando, en un minutito ahí resumí 10 días que han sido bastante complejos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Michael. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con usted. Bueno, ha hecho usted un resumen perfecto, ¿verdad? Y efectivamente hemos tenido 10 días de una confrontación política realmente fuerte, importante, que no contribuye a mejorar la situación del país. Muchos actores han tenido voz en estos 10 días y el detonante fue, creo yo, y si usted lo ve más atrás, también le agradezco que lo aporte a nosotros. El detonante fue la resolución de la Sala Constitucional, que para algunos abogados constitucionalistas con los que nos hemos sentado acá en la mesa de Telediario, para algunos hubo algún tipo de exceso, para otros no, en el hecho de no exigirle a doña Yara que se conociera de nuevo el tema de las magistraturas suplentes, sino en restablecer o prorrogar algo que ya no existe para algunos abogados, que es la situación de los magistrados suplentes actuales que habían salido en diciembre. Eso fue lo que desató prácticamente lo que hemos visto, la cadena de eventos. ¿Cómo ve usted, primeramente, esa resolución de la Sala Constitucional? Bueno, mire, yo creo que la resolución de la Sala fue, digamos, un detonante importante, pero la verdad es que este es un proceso que viene de hace varios días, ¿verdad? Que culminó con la resolución de la Sala Constitucional. Un proceso que se inicia con el permanente enfrentamiento que han tenido funcionarios muy importantes del Poder Ejecutivo, la Presidenta, el Ministro de la Presidencia, etcétera, con los funcionarios del Poder Judicial. Ataques al fiscal, ataques a la Presidenta de la Sala Tercera, invitan a las reuniones a la Casa Presidencial, cuando los funcionarios están ahí no crean el ambiente propicio para que las negociaciones o conversaciones tengan un fruto, sino que más bien se hacen más difíciles y más tensas, y esto termina con un hecho que sí, coincido con usted, fue, digamos, el detonante del problema, la resolución de la Sala Constitucional. Sobre eso hay muchas teorías, ¿no? Unos abogados dirán que la resolución de la Sala no fue la correcta, otros podemos considerar que sí fue la correcta, pero hay un hecho cierto, Michael. La Sala Constitucional ya falló el tema. Y no hay discusión a partir de ese momento. Y en este país, históricamente, tradicionalmente, permanentemente, se respetan los fallos de los tribunales de justicia. No es posible que frente a esa resolución, a mí me guste o no me guste, el gobierno tenga la actitud de decir, por ejemplo, que no va a respetar los fallos de la Sala si participan los suplentes que se han designado. Porque eso evidencia un aumento todavía del choque de los poderes. Porque ¿a qué nos va a llevar eso, Mike? A que si los señores miembros del Poder Ejecutivo no respetan las resoluciones de la Sala Constitucional, posiblemente los van a acusar de desacato. Desacato es un delito. Es cierto que muchos de ellos todavía están protegidos por la inmunidad y posiblemente eso no avance, digamos, en la parte jurídica mucho más, pero se aumenta el clima de tensión, el clima de enfrentamiento que está viviendo el país, ¿verdad? Y eso no nos conviene, eso no le conviene a nadie, Michael, porque en este clima el país no va a avanzar. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿a quién le conviene que la confrontación siga en aumento? Porque a nadie, pero al que menos le conviene. Pero es que de las dos partes, don Rolando. Por supuesto. Si hay uno, si dos no quieren, si uno no quiere, dos no pelean. Sí, para bailar tango se ocupan dos. Eso es una realidad. Pero también el tema es, ¿a quién le conviene menos? Le conviene menos al gobierno, Michael, porque el gobierno está para gobernar, porque se supone que el gobierno es para hacer cosas, que el gobierno es para resolver los problemas del país. Y si seguimos en esta actitud, lo que vamos a pasar son 4 años en los cuales no va a haber las reformas sustanciales e importantes que el país necesita. ¿Y a quién le va a significar históricamente la negativa de eso? A doña Laura, que ella espero que tenga el deseo, y creo que así es, de hacer un gobierno lo mejor posible, lo cual nos beneficiaría a todos. Yo veo en doña Laura 2 actitudes diferentes.
Hay momentos en que ella busca el acuerdo, en que ella busca el entendimiento, pero después se echa para atrás y se une a los ataques a otros miembros de los poderes de la República, a los diputados, a los magistrados, y eso lo que hace es descomponer, digámoslo de alguna manera, los esfuerzos que se habían hecho y el ambiente. Y hay una realidad, que yo lo comparta o no lo comparta, hay una resolución ya de la Sala Constitucional. Y la discusión de si es correcto o no es correcta no tiene ningún valor. O sea, ya ahorita no vale la pena pensar si es prorrogable o no un nombramiento que venció hace 8 meses. Es que ya no tiene importancia, porque ya hay un fallo de la Sala. Y como dijo una vez el maestro Rodolfo Piz Escalante, la Constitución dice lo que la Sala Cuarta dice. Lo que la Sala dice que dice. Exacto. Y eso es así. Entonces, seguir en esa discusión no tiene sentido. Si yo pudiera aconsejar a la presidenta, yo le diría que tiene que buscar lo que hizo en la cadena del domingo. Un ambiente diferente, un ambiente de paz, un ambiente de entendimiento, para que podamos de verdad todos salir adelante. Pero a este gobierno no se le pegaba nada más. Este movimiento político que dirigió don Rodrigo Chávez, los 4 años del gobierno de don Rodrigo, nunca se le pegó nada, nada le causó problemas. La gente tenía un apoyo abrumador con esta administración. Algo muy malo tiene que haberse hecho en los últimos días, Michael, para que le estallara la bomba que le estalló el jueves, ¿verdad? Porque es evidente que lo que hubo el jueves fue una manifestación muy importante de un sector del país, ¿verdad?, que dijo, bueno, sentimos que de verdad estas actitudes del Poder Ejecutivo están haciéndole daño a la democracia costarricense. Antes de caer en lo que vimos el jueves anterior, entonces, siguiendo la línea del tiempo, si quisiéramos irnos por ese lado, la querella del lunes presentada por doña Yara Jiménez con toda la presentación de los ministros, diputados, una pequeña o una aglomeración de personas, para no calificarlo, que acompañaron a la mandataria y también al ministro de la Presidencia. ¿Era un acto innecesario o era un acto que tenía que hacerse para tener que establecer su descontento con la resolución tan dividida de 4-3? Un acto político, Michael, que tiene derecho a hacer el movimiento que respalda el gobierno, tiene pleno derecho de hacerlo, pero ellos saben de antemano que eso va a fracasar, ¿verdad? Que sí. Eso no tiene ningún sentido jurídico, ¿verdad? Que ahí eso va definitivamente a hacerse imposible. Fíjense que inclusive al no haber magistrados suplentes en la Sala Constitucional y no hablar por lo menos suplentes en algunas salas de la Corte, lo que va a pasar es que algunos magistrados se excusarán porque los afecta directamente y ni siquiera habrá el quórum para ver el recurso. De manera que eso no tiene más sentido que un sentido político. Pero ahora que lo entiendo, lo comprendo, porque el gobierno tiene derecho también a plantear sus puntos de vista. Pero en el ambiente que vive el país, eso no es bueno. Pero dentro de la construcción de la gente que apoya a Pueblo Soberano, que apoya a la presidenta, el hecho de que vayan la plana mayor, por así decirse, del gobierno a presentar una querella y se diga ya desde ya, porque lo mismo lo dijo hasta don Fabián Silva, que es uno de los asesores jurídicos de doña Laura, esto no tiene futuro, de una u otra forma no alimenta, digamos, ese descontento con el Poder Judicial, que cuando se denuncia a sus propios magistrados no actuarán. Michael, es que no pueden actuar. Eso no tiene sentido jurídico ninguno. Usted no puede hacer cosas contra la ley, ¿no? La ley no les permite, ese proceso no tiene ningún sentido jurídico y no va a llegar a ninguna parte, Michael. Pero eso lo saben ellos mismos también. Lo hacen más que todo como una prometida, me imagino, de protesta por la resolución de la sala, ¿verdad? Pero de antemano se sabe que eso no tiene sentido jurídico, ninguno, ¿verdad? Ahora, don Rolando, antes de entrar a lo que vino posterior a la querella, también se dio en esto, que yo no lo incluimos dentro de este resumen, se han dado algunas manifestaciones públicas del fiscal general. Y una de ellas fue en una entrevista con CNN,
en el mismo contexto de esta situación, donde critica abiertamente, y no es la primera vez que lo hace, al gobierno. Ha llamado que hay inicios de dictadura, lo hizo en el programa Interferencia de los colegas de la Radio Universidad, lo ha hecho en medios internacionales. Al mismo tiempo vemos algunos periodistas costarricenses que también reportan para medios internacionales, posicionando este otro lado del mensaje. De una u otra forma, el ver a una figura, y yo lo planteaba el otro día, ver a una figura como doña Patricia Solano, que uno, al menos yo tengo una imagen de que tienen que ser jueces imparciales, eso es lo que pienso o pensaba, o al fiscal general, refiriéndose a temas políticos tan abiertamente, de una u otra forma. ¿Qué aporta esto al debate? Nada bueno, no aporta nada bueno ni debía suceder, ¿verdad? Está equivocado el fiscal al hacer pero es esto. el clima que se ha creado, Michael. Eso es lo malo, que estamos en ese ambiente, ¿verdad? En el ambiente en que por primera vez en mis 60 años de ejercer la profesión de abogado, yo veo a los magistrados haciendo declaraciones de ese tipo. Eso no había pasado nunca antes, pero tampoco había pasado nunca que al fiscal le digan que es un vagabundo y que no sirve para nada. Y que a la presidenta de la Sala Tercera también la ataquen y la insulten, como han hecho con doña Patricia. Entonces, el problema es lo que dijimos al principio. Si uno no quiere, dos no pelean. Y aquí se ha llegado a instaurar una barbaridad que ha permitido que exista este enfrentamiento brutal entre dos poderes de la República. Eso nos hace un gran daño, Michael. Toda la prensa internacional está refiriéndose en los últimos días al tema de el Poder Judicial en Costa Rica y el enfrentamiento que hay entre los poderes de la República, y a que está en peligro la democracia costarricense. Hoy, el Colegio de Abogados de Nueva York, que agrupa una enorme cantidad de abogados, y ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas que intervengan para saber qué es lo que está pasando con el Poder Judicial de Costa Rica. Eso no nos hace ningún bien, pero si estamos diciendo que aquí hay una dictadura y que aquí hay un golpe de Estado y estamos haciendo esas manifestaciones, lo que estamos haciendo es dañando la imagen de Costa Rica. Y eso hay que terminarlo, a eso hay que ponerle fin. Pero eso viene por las dos partes, porque doña Laura dice, pero dictadura Michael, judicial. Pero Michael, es absolutamente cierto, viene de las dos partes. Como el fiscal general dice, se está formando una dictadura, o sea, ¿cómo no se va a dañar la imagen del país? Entonces hay que buscar un mecanismo para que eso no pase. ¿Quién es el más interesado en que eso no pase? El gobierno de la República, o debe ser el más interesado. ¿Para qué? Para que las cosas le marchen bien, para que pueda aprobar proyectos en la Asamblea Legislativa. Vea, la historia de Costa Rica está llena de ejemplos, man. Todos los gobiernos que han buscado consenso han logrado aprobar cosas importantes. Los gobiernos que no han buscado consenso no aprueban cosas importantes. Doña Laura, la primera semana o 2 semanas, logró aprobar 2 leyes muy importantes que eran fundamentales para el gobierno entrante. Lo del tren eléctrico. Lo del tren eléctrico y lo de lo de Limón. ¿Verdad? El Limón Ciudad, no sí. la Ciudad Puerto. No, jamás, eso no se puede decir. Sí, la Marina de Limón. La Marina de Limón. ¿Verdad? Y eso lo logró aprobar. ¿Por qué? Porque ella fue a la Asamblea, buscó a los diputados de la oposición, negoció con ellos. Yo tengo una experiencia, Michael. Cuando yo entré al gobierno del presidente Calderón, estábamos en una crisis terrible, ¿verdad? Los estudiantes universitarios en la calle, protestando por las medidas que estaba tomando el ministro de Hacienda de aquel momento, que quería cobrarle a todos los estudiantes que fueran a la universidad, un enfrentamiento brutal con los sindicatos. El presidente Calderón me llama y yo cuando llegué le dije al presidente, yo vengo aquí si me dejan poner paz. Si no ponemos paz, si no dejamos de pelearnos con todo el mundo, no podemos salir adelante. Y pusimos paz. Y esa administración hizo cosas buenas, muy importantes. Logramos sacar cosas muy significativas. Pero solo en ese ambiente, Michael. Usted no puede ir a la Asamblea Legislativa a pedir que le aprueben un proyecto, siendo usted miembro del Poder Ejecutivo, ministro, presidente ejecutivo, presidente de la República, etcétera, si comienza peleado con todos los diputados de la oposición. Y aquí hay una realidad, Michael. No sacaron los 40 diputados. Y ya es hora que se dé cuenta el gobierno de que eso es una realidad también.
No hay 38 y que los va a obligar diputados. a negociar sí y o si sí no hay para 38 los proyectos diputados grandes. y quieren hacer cosas importantes, grandes, tienen que entenderse con la oposición. Entonces el mejor consejo que le podemos dar al gobierno, admitiendo que todos tienen responsabilidad en el enfrentamiento. No digo yo que solamente la tenga el Poder Ejecutivo, pero sí digo que al que más le interesa que las cosas caminen bien es al Poder Ejecutivo. Y entonces debían poner un esfuerzo muy importante en cambiar el estilo de confrontación que han tenido en los últimos días. Don Rolando, uno de los temas que ha generado más confrontación entre el Poder Judicial, y creo que también esto venía de atrás, como bien usted decía, se venía calentando la olla de presión hasta que explotó con la resolución, es el tema del recorte solicitado al Poder Judicial de 27.000 millones para este año y 26.000 millones para el próximo. Hoy en la mañana estaba buscando dentro de los mismos datos del Ministerio de Hacienda y del Poder Judicial las ejecuciones, pero no por porcentajes, porque es muy fácil verlo por porcentajes, es un 3%, un 2%, pero viendo en promedio entre el año 2021 y el 2025, el Poder Judicial ha dejado sin ejecutar casi 100.000 millones de colones, 96.300 millones, un promedio de unos 19.000, 20.000 millones al año. Les están ahora solicitando un recorte de 20.000, de 27.000. ¿Se ha sobredimensionado este asunto del recorte para capitalizar a favor del Poder Judicial, sabiendo de que no ejecutan 20.000 millones al año? Es posiblemente un argumento que le sirve de defensa al Poder Judicial. Pero es que esas no ejecuciones, Michael, depende de dónde es que no están ejecutando. Vea, hoy en la liquidación del presupuesto general de la República se determinó que el gobierno no ejecutó 700.000 millones de colones. Ese es el monto que dejó de ejecutar el gobierno de la República. Entonces, claro, cuando usted ve esos números y le quieren quitar a la Corte 27.000 millones, pues la Corte protesta por eso. Pero además hay un factor que yo no puedo asegurar que sea cierto porque no conozco los detalles internos de la Corte, pero es la manifestación del director de la OIJ y del fiscal, pero sobre todo el director de la OIJ, que eso afecta directamente el presupuesto de la OIJ. Y eso sí es grave, Mike. Se lo preguntamos aquí. Eso es grave porque en este momento, con el problema de criminalidad que vive el país y de seguridad, es muy importante que la OIJ esté con suficiente presupuesto para llevar adelante sus investigaciones. Michael, hemos llegado a un estado en Costa Rica que a mí me duele muchísimo. Usted sabe que mi vida política se construyó siempre sobre la base de los acuerdos, ¿verdad? Yo estaba en política para lograr acuerdos y ese sí fue mi trabajo como diputado y mi trabajo como ministro. De manera que a mí esto me causa una situación personal, una molestia ver este enfrentamiento brutal que tenemos en los últimos días. 10 años después logramos capturar al diablo. Y en lugar de que en el país haya una fiesta generalizada porque capturamos al diablo, hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y entonces en el Poder Ejecutivo dicen que fue una chiripa. Ese no es el ambiente que necesitamos para combatir la criminalidad en el país, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a poner paz. Lo que ayer dijo la presidenta en su mensaje, necesitamos paz, necesitamos volvernos a entender, necesitamos volver a lo que ha sido siempre este país, que las fuerzas políticas conversan, se ponen de acuerdo. Todas las cosas grandes las hemos logrado así. Mike. Ahora, siguiendo la línea de tiempo, en el miércoles anterior la presidenta reafirma su mensaje y el jueves se da, bueno, y el miércoles en la tarde se da el desafortunado situación con Edgardo Araya, que se levanta la sesión, etcétera, etcétera. ¿Esto es un chispazo normal en la Asamblea Legislativa? No. ¿Cómo lo analiza usted? Todo eso está muy mal, ¿verdad? Me parece que fue evidentemente un error muy serio del diputado Araya hacer esa manifestación. La presidencia de la República se respeta, porque es una institución que merece respeto. Yo puedo criticar al gobierno, pero yo tengo que respetar a la persona que ejerce la presidencia y más a una dama como doña Laura. De manera que eso me parece que no fue una cosa, digamos, normal
en las asambleas legislativas. Ha habido enfrentamientos se me muy salió. fuertes, pero... Es que también viene el antecedente de cómo él la confrontó la semana anterior en San Ramón. Eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien, ni se puede tolerar, ni se aceptó. Y me parece que la protesta que hicieron todos los diputados, porque yo vi que fue bastante generalizada, tenía justificación. Don Edgardo después dijo que se arrepentía y que pedía excusas y perdón. Bueno, ojalá que haya sido una lección que haya aprendido. Ahora, caigamos en el plantón del jueves anterior. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Verdaderamente es tan espontáneo como se dice? A mí me sorprendió, Michael. ¿O es una reunión de empleados del Poder Judicial y de la Universidad de Costa Rica posterior a salir de su puesto de trabajo? No creo, Michael. Yo no fui al plantón, no estuve ahí presente, pero lo que yo vi en la televisión y las tomas que vi no me hacen pensar que ese fue un asunto intrascendente, ¿verdad? Si yo fuera asesor del gobierno, yo le diría al gobierno que le ponga atención a lo que pasó. Por lo mismo que comentábamos hace un momento. Esta administración de la continuidad no había tenido ningún enfrentamiento con la gente, ¿verdad? La gente la había venido más bien respaldando. Esta es la primera demostración importante de que hay un sector significativo de la población, por lo menos, ¿no?, que ve en esto una actitud negativa y que la censura. Porque no fue solo lo que hubo aquí, Mike. No, hubo manifestaciones en muchísimos lugares del país, la televisión se encargó de proyectarlos y la verdad es que para mí fue una sorpresa que llegara tanta gente. Porque hay una realidad, Michael, tampoco fue una cosa que tuviera uno un organizador, alguien que estuviera promoviendo eso, digamos. Sí, fue llamados, fue sindical, un llamado por las redes sociales y de los sindicatos, de algunos de la universidad. Había sectores que lo convocaron, obviamente, pero digo, la afluencia de tanta gente como se reflejaba en las tomas que yo vi en la televisión, pues evidencia que admitamos por lo menos hay un sector de la población, Michael, que está en contra de las últimas actitudes que se han asumido en este pleito entre los poderes. Ahora, fuera del plantón, viéndolo desde la fotografía grande, si fuera un dron elevándonos unos 200 metros sobre el plantón y viendo el panorama completo, Zapote, Poder Judicial, plantón, Asamblea Legislativa, desde su punto de vista, ¿qué es lo que se puede estar cocinando, si se puede decir así, entre dos grupos tan confrontados? Y son homogéneos estos grupos. ¿Cuáles? Hablando del grupo que se manifestó el jueves anterior. Bueno, los ha unido este mensaje. Fíjese que esta gente no se pudo unir ni para las elecciones, Michael. Sí, no lograron. No pudieron unirse ni siquiera para ganar las elecciones. Y este mensaje del peligro de la democracia, del enfrentamiento con el Poder Judicial y lo que ha sucedido en los últimos días, ha unido a esos sectores. A eso también el gobierno debe ponerle atención, Mike. Yo creo que aquí tiene que haber alguien que le diga a la presidenta: vea, doña Laura, esto tiene algún significado, porque han pasado cosas que no son normales. Esto que usted me acaba de comentar no parecía normal. ¿Usted se imaginó algún día que se iba a ver esa gente tan disímil, toda unida ahí, con un mismo mensaje, Mike? Porque otra cosa que era sorprendente, en lo que yo vi también en la televisión, es que todas las personas que entrevistaron, gente muy humilde y gente de mayor nivel, tenían el mismo mensaje. Aquí estamos en defensa de la democracia y de la independencia del Poder Judicial. O sea, ese mensaje caló. No sé si sería en una mayoría de la población o no, pero en un sector importante de la población caló. Si no, eso no se hubiera producido. Y posiblemente si no hubiera sido así, no se hubiera producido una tan espontánea manifestación de la gente de que esa era la misma preocupación que todos los que estaban ahí tenían, ¿verdad? Don Rolando, viene el domingo ya para seguir la secuencia de hechos y doña Laura hace un llamado exactamente y lo que dice: lo que quiero es paz. Hoy mismo don Orlando Aguirre dice que están dispuestos a volver a sentarse en la mesa de negociación. ¿Será que estos 10 días de tensión están generando algo positivo al final de cuentas? Yo tengo la esperanza de que sí. ¿Por qué? Porque este país es un país que ha vivido en armonía, es un país que siempre encuentra soluciones cuando las cosas se ponen difíciles
Es un país en que la negociación política ha sido, digamos, la escuela política permanente. Todas las grandes reformas de este país se han hecho sobre la base de la negociación. Y yo siento que debemos volver a eso, ¿verdad? Debemos volver a la Costa Rica tradicional, a la Costa Rica en la que se respetan los poderes de la República. Y me parece que lo que ha pasado ayer y hoy es importante, es significativo. El llamado de doña Laura me parece muy correcto, muy bien. Qué bueno que está pidiendo paz. La respuesta de don Orlando también. Ojalá que se puedan reunir y ojalá que cuando se reúnan no se vuelvan otra vez a atacar, ¿verdad? Porque entonces volvemos para atrás y repetimos la jornada de los 10 días y va a tener que hacer usted otro video, largo. Desde naturaleza. Pero aquí hay un elefante en el centro de la cristalería que no hemos abordado, que es el tema de las obvias y necesarias reformas que necesita el Poder Judicial. Primero hay que apaciguar las aguas para entrarle a ello. Sí, claro. Si no apaciguamos esas aguas, no va a haber reforma del Poder Judicial. Vea, yo tengo la impresión de que el ambiente estaba para que hubiera una sustitución de magistrados en el inicio de esta administración. O sea, un cambio en los que Pero vienen. viene este enfrentamiento, viene esta cosa de violencia que se ha desatado en los últimos días y eso vuelve a endurecer las posiciones. Entonces ya yo no sé si habrá cambios de magistrados, a lo mejor se reeligen todos los magistrados otra vez, porque la oposición no va a querer votar. Muy probablemente el Frente Amplio no va a votar en contra. Y entonces si eso pasa, se ha perdido la oportunidad de hacer algunas sustituciones que podrían haber sido necesarias. ¿Por qué? Porque en la confrontación no se logra nada, Michael. Porque en la confrontación solo perdemos. Bien, para ir concluyendo, don Rolando, usted decía ahorita, si yo fuese asesor o le pudiera dar un consejo a la presidenta y le dio un par de consejos, si fuera asesor o le pudiera dar un par de consejos al Poder Judicial y al fiscal general, ¿qué les diría? Que regresen a lo que ha sido siempre el Poder Judicial. Prudente, tranquilo, cumplidor de sus normas, cumplidor de sus obligaciones y de sus responsabilidades. Sin mensajes políticos. Sin mensajes políticos. ¿Y a la oposición? Bueno, la oposición está haciendo su trabajo, Michael. Eso no hay que darle mensaje. Ellos están haciendo su trabajo y obviamente si el Ejecutivo se equivoca y comete errores que conducen a lo que pasó el jueves, pues la oposición lo va a aprovechar, Michael. Para finalizar, ¿usted cree que la oposición se mete dentro de la situación del jueves anterior para capitalizar para ellos mismos? Yo no creo que necesariamente hayan participado en la marcha para capitalizar para ellos mismos. Sí, no creo que el propósito fuera ese, o deseo no creer que fuera ese. Pero es evidente, Michael, cuando se produce una reacción de ese tipo en la gente en contra de la administración, la oposición capitaliza eso, ¿verdad? Sí, es un... 2 más 2 son 4. Un beneficio asociado, digamos. Absolutamente. Bien, don Rolando, 8:35, le agradezco mucho el tiempo. Un gusto, como siempre. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a hacer una muy breve pausa comercial y al volver continuamos con más de Telediario.